Igual 131 Zorro Novelas ligeras My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Parecía una tarea monumental. ¿Gobernar Konoha con mano de hierro? La dificultad era indudable. Con su fuerza actual, matar a unas cuantas personas sería pan comido, pero ganar el reconocimiento de los demás requeriría un plan a largo plazo. Shinji-kun. El tercer Hokage ya se fue. La puerta se abrió de golpe y Kurena y Yui y Rin Nohara entraron juntas, seguidas de dos mujeres curvilíneas. Shinji levantó la vista y solo pudo dejar su tarea a un lado por un momento. Shinji-kun, escuché de Genma que estabas herido. Los hermosos ojos de Natsume Kaoru se posaron en Shinji mientras preguntaba tímidamente. Actualmente llevaba una chaqueta informal de algodón negra que le sentaba bien y unas modernas medias hasta el muslo en la mitad inferior. Era sexy pero no llamativa, y poseía el aire de una mujer virtuosa. Shinji-sama, ¿está bien? El jefe del clan me pidió que viniera de verte. Yugayui también dejó el regalo que había preparado y continuó explicando su propósito. Su atuendo era mucho más desinhibido que el de Natsume Kaoru. Aunque aún vestía una túnica del clan Hyuga que se ajustaba a su figura, intencionalmente o no, el forro interior, diseñado para abrirla, estaba muy bajo, revelando gran parte de su deslumbrante Chibaku Tensei blanco. El dobladillo de su blusa, sobre sus hermosas nalgas, también estaba muy alto y ajustado, dejando al descubierto gran parte de sus medias blancas transparentes, cuyas curvas eran sensuales y seductoras. Me van a dar de alta. Si hay algo, lo hablamos tranquilamente luego. No hay prisa. La actitud de Shinji no era exactamente amistosa, ni tampoco ambigua, mientras comenzaba a cambiarse de ropa con la ayuda de Rin Nohara. Ahora que la aldea oculta de la niebla había cesado sus actividades, las demás aldeas ninja ya no serán tan provocativas. Tenía tiempo de sobra para gestionar sus propias fuerzas y, de paso, remodelar el orfanato a su gusto. Shinji-kun, ¿estás libre esta noche? El jefe del clan C quiere invitarte a su residencia para charlar. Yui frunció sus labios rojos y carnosos, su mirada vaciló mientras hablaba tímidamente. Oh. Shinji miró y, al encontrarse con la mirada lasciva y anhelante de Yui, comprendió de inmediato. Desde que fue pionero en el camino ninja para Yui en el orfanato, y tras varias sesiones de entrenamiento de alta intensidad en el campamento de Orochimaru, se podría decir que Yui parecía tener un talento natural para convertirse en su perro subordinado. Su capacidad de aprendizaje era sólida, se le daba bien servir y estaba dispuesta a esforzarse, como si se le hubiera activado un fetiche único. No es de extrañar que dijeran que cuanto más fría y arrogante era una mujer, más se descontrolaba y caía en la depravación después de ser conquistada. Todo era cuestión del contraste. Entonces, será mejor que lo prepare todo. Ya no me interesa simplemente ser pionero en el conocimiento del camino ninja. Espero que podamos hablar sobre ser pionero en un segundo camino ninja. Soy un invitado muy exigente. Shinji me guiñó un ojo juguetonamente y habló sin prisa. Ja. Yo, definitivamente le pasaré el mensaje. Entonces cuídese, Shinji-sama. Regresaré primero. Yui comprendió al instante el significado de las palabras de Shinji y sintió un escalofrío en la espalda. Al mismo tiempo, sentí una emoción sin precedentes. Hablando de un segundo camino ninja, solo pensarlo le hacía sentir debilidad y hormigueo en los huesos. Temerosa de que los demás notaran algo si se quedaba más tiempo, abandonó apresuradamente la habitación del hospital después de decir algunas palabras amables. Siendo pioneros en el camino ninja, conocimiento. ¿Una segunda vía ninja? Rin Nohara y Kurena y Yui se miraron confundidas, sintiendo que algo era extraño pero incapaces de identificar qué era. Habían visto a Yui disculpándose con Shinji la última vez, y aunque no sabían qué había pasado en privado, seguramente no deberían estar tan familiarizados aún, ¿verdad? La actitud del líder del clan Hyuga era simplemente demasiado ambigua. Aunque Natsume Kaoru tampoco entendió el significado detrás de las palabras de Shinji y Yui, leyó información importante en el sutil intercambio de miradas entre ellos. Combinado con la vestimenta lasciva de Yui y su mirada temerosa pero anhelante, esto no puede ser, ¿verdad? Esta mujer es claramente de la familia principal Hyuga. ¿Cómo puede tener una expresión tan sumisa y temerosa? Uf.
¿Un estilo ninja? ¿Un segundo estilo ninja? ¿Cómo es posible? Natsume Kaoru pareció darse cuenta de algo de arrepentimiento. Su rostro palideció de sorpresa mientras miraba a Shinji con ojos almendrados y muy abiertos. El clan Hyuga siempre había prohibido los matrimonios con extranjeros. Ahora, esta mujer y Shinji, aunque no podía estar segura, su sexto sentido le decía que su suposición no estaba tan lejos. ¿Qué hago? Maldita sea. Apenas me involucré con Shinji, y ahora ha aparecido otra mujer de la familia principal Hyuga, y su apariencia y temperamento tienen un contraste tan grande. Esto es malo. Natsume Kaoru estaba lleno de emociones encontradas y sintió una fuerte sensación de crisis sin ninguna razón. Shinji ya tenía dos mujeres. A ella no le importaba, pues después de todo, era la cuarta. Además, Shinji era fuerte, así que lidiar con 2 o 3 esposas no debería ser un problema. Pero si no podía con 4, ¿no correría el riesgo de perder su favor? Hay que saber que en las familias nobles, el estatus de las mujeres se clasificaba. ¿Deberías intentar usar esta información para amenazar a Shinji? No, no, no. Una idea audaz le venía habitualmente a la cabeza, pero ella la descartaba instantánea y frenéticamente, cubriéndose con un sudor frío por el miedo. Por muy inescrupulosa que hubiera sido en el pasado, no importaba. Pero ahora que estaba asociada con Shinji, ya no podía ver las cosas con su antigua mentalidad. ¿Quién era Shinji? Era una existencia aterradora que, sin ayuda de nadie, había aniquilado al mayor poder de combate de la niebla oculta. Los 7 espadachines ninja de la niebla. Con esta habilidad, incluso si los shinobi guardianes del daimyo vinieran, solo serían aptos para llevar sus zapatos. No, esa mujer es muy libertina. Tengo que trabajar más duro. Después de tomar una decisión en secreto, Natsume Kaoru inconscientemente secó el sudor frío de la frente. ¿Qué pasa? Hermana Natsume, ¿tienes calor? Rin Nohara preguntó de repente con curiosidad. Ah. Jaja. Hace mucho calor aquí. Natsume Kaoru rió torpemente y se quitó la chaqueta de algodón. En un instante, 2 ráfagas de luz sagrada se estallaron, aturdiendo a Kurena y Yui y a Rin Nohara. Tan grande, tan blanco, tan exagerado. En el interior, Natsume Kaoru vestía solo una camisola blanca. 2 finos tirantes se aferraban a su cintura, como una salsa, sosteniendo su pesado Chibaku Tensei. La forma en que temblaban al doblar la chaqueta hizo que Rin Nohara sintiera como si se hubiera disparado en el pie. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede hacer esto? La agresividad de la hermana Natsume es demasiado fuerte. Shinji-kun es nuestro hombre, ¿tú? Rin Nohara miró a Kurena y Yui avergonzada. Ambas se miraron a los ojos, impotentes ante el repentino desafío de Natsume Kaoru. Señorita Natsume, gracias por venir a verme. ¿Hay algo más? Shinji también vio las acciones provocativas de Natsume Kaoru y preguntó con una ceja levantada. Oh, es solo que, estaba preocupada por el estado físico de Shinji-kun. Ahora que Shinji-kun está bien, me siento aliviado. Mientras Natsume Kaoru hablaba, volvió a palmearse el pecho, provocando una serie de ondas. Es muy amable de su parte, señorita Natsume. Me pregunto si tienes algún plan para ahora. Mientras se ponía lentamente ropa informal y se quitaba la bata del hospital, Shinji continuó preguntando. ¿Qué tal abrir un pequeño bar en el villaje, junto con alguna barbacoa? ¿Un bar? Todos quedaron atónitos al oír esto. Había muchos izakayas en el mundo ninja, pero no parecía haber verdaderos bares. Shinji quería apoyar a mujeres como Natsume Kaoru y Rin Nohara para construir su propio territorio en Konoha, tanto para abrir nuevas fuentes de ingresos como para acumular activos iniciales para su facción. Aunque la mayoría de las actividades comerciales estaban controladas abiertamente por varios clanes ninja importantes, él no estaba preocupado. Con su reputación, no sería un objetivo desde el principio. El Inoshika CHM, especialmente el clan Akimichi, probablemente le daría luz verde para devolver el favor. ¿Y el futuro? Una vez que sus alas estuvieran llenas, no habría futuro para ellos. Konoha, la Tierra del Fuego y el mundo ninja enteros aceptarían su férreo gobierno. Tras salir del hospital, Shinji llevó a Natsume Kaoru a buscar una tienda en la zona más próspera de la calle comercial. Un bar de moda, algo tan novedoso, podría llevarse al menos la mitad de las ganancias de las industrias de la restauración y el entretenimiento en Konoha.
Además, ahora que estaba regresando a los Uchiha, su familia controlaba nominalmente la división de guardia de seguridad, que podía salvar perfectamente el bar. Elijamos este lugar. El dinero no es un problema. Frente a una tienda de baños de burbujas, Shinji se enamoró de un pequeño supermercado. Abrir una tienda así en un lugar así era simplemente un desperdicio de recursos. Los alrededores eran casas de baños termales o puestos de comida nocturna. El valor de las ganancias de una tienda normal no se podía maximizar en absoluto allí. Finalmente, ante la señal de Shinji, el dueño de la tienda cedió ante el poder monetario de Natsume Kaoru. El espacio medio menos de 300 metros cuadrados, lo cual sería perfecto para un bar después de una refiera. Shinji le dio a Natsume Kaoru un curso intensivo sobre estilos de decoración de bares, conocimientos de gestión, adquisición de equipos y planos operativos, prácticamente masticando sus ideas de su vida pasada y alimentándoselas poco a poco. Cuando Shinji terminó pacientemente su explicación, las tres chicas quedaron atónitas. Rin Nohara pensó. ¿Acaso Shinji-kun siente algo por Natsume Kaoru? Ayudarla así, suena mucho más confiable que la floristería de mi madre. Uy. Yo también lo quiero. Kurena y Yui pensó. Este villano seguramente tiene pensamientos malvados otra vez. Parece que Rin y yo tenemos que esforzarnos más. ¿Por qué no podemos drenarlo hasta dejarlo seco? Maldita sea, la energía de este villano es demasiado abundante. Natsume Kaoru pensó. Como era de esperar del hombre que me interesa. Su mentalidad supera por completo a la de esos viejos, y sus habilidades son excepcionales y perdurables. Me pregunto si debería entregarme a él. Ya que las cosas han llegado a este punto, esta noche no, dentro de un rato debería tomar la iniciativa. ¿Y qué si es una mujer del clan Hyuga? Aún así tendrás que comer mis sobras. Jejeje. Después de cubrirse la boca y reírse por un rato, Natsume Kaoru de repente hizo una pausa y dijo tímidamente. Shinji-kun, puedes que no tengas suficiente dinero. No te pido que me proporciones el dinero solo. Rin, Kurenai, ustedes dos también colaboran. Dejaré este asunto para que lo gestionen ustedes tres juntas. Además, planeo dejar que Kurenai abra una tienda de herramientas ninja. Después de todo, recopiló demasiadas herramientas ninja en misiones, y no es rentable simplemente venderlas a otros. Rin, encontrará la manera de ayudarle a obtener una licencia farmacéutica. Puedes abrir una farmacia normal y vender pastillas para soldados y algunas medicinas especiales aparte. Mientras hablaba, las tres chicas volvieron a quedar atónitas. Shinji se preparaba para hacer algo grande. Convertir de inmediato todos los favores del campo de batalla, el botón de guerra y su prestigio actual en recursos. Al fin y al cabo, los gastos del orfanato no harían más que aumentar. Está bien. No te preocupes, Shinji-kun. Si no es conveniente, podemos contratar más personal. Sí, solo pensarlo es un poco emocionante. De ahora en adelante seremos los jefes, jejeje. Las tres chicas se miraron y empezaron a conversar animadamente. Con Natsume Kaoru halagando a las otras dos de vez en cuando, el ambiente era más armonioso de lo imaginado. Por la noche, la planificación y el funcionamiento del bar ocuparon temporalmente a Rin Nohara y a las demás chicas, lo que dejó a Shinji algo de tiempo libre. Se preparó para rescatar a Meiterun Mas, la prisionera de la aldea de la niebla oculta. Dado que él fue quien la capturó, el acondicionamiento, la reforma ideológica y la inculcación de la voluntad del fuego debían ser gestionados personalmente por él. ¿Quiere decir, alcalde, que ya la han transferido a la división de guardia de seguridad? En la mazmorra Ambu, Shinji miró a ZM con rostro serio y preguntó en voz baja. ZM se había convertido recientemente en el líder Ambu bajo el mando de Hiruzen Sarutobi, actuando como administrador de todo el Ambu. Su poder no era pequeño, y ZM fue quien seleccionó y trajo a Shinji a Konoha, sirviendo como la guía que lo convirtió en un ninja. Quizás al principio, ZM nunca imaginó que Shinji volvería a cruzarse con él. Sin embargo, a medida que la guerra entre Konoha y Iwagakure se intensificaba, el nombre de Shinji volvió a aparecer en su mente tras la batalla del puente Kanabi. Además, con la actuación cada vez más llamativa de Shinji en los últimos meses, sintió que el estatus y la reputación de Shinji habían superado por completo los suyos, haciendo que su relación, una vez insignificante, se volviera sutil. Sí, el señor tercero lo ordenó personalmente. El traslado se realizó esta mañana. No se preocupen.
Aunque está detenida, tiene cubiertas todas sus necesidades diarias y su libertad no está restringida en absoluto. Es una detención política de alto nivel. ZM respondió con voz grave. Su actitud no era precisamente cálida, pues aún conservaba un aire frío y profesional, pero Shinji percibió una sutil cercanía intencionada en sus ojos. Ya veo. Entonces te he molestado, alcalde. Yo despido. Tras decir eso, Shinji se dio la vuelta para irse. Al ver esto, ZM dudó en hablar, pero al final no abrió la boca para recordar. En su opinión, habían pasado tantos años, y todo era solo una rutina en aquel entonces. Shinji probablemente no recordaba a alguien como él en absoluto. Por cierto, alcalde, olvidé mencionar algo. Cuando Shinji estaba casi en la puerta, se dio la vuelta con una mirada pensativa. ¿Hay algo más? ZM dio un paso adelante y preguntó. La defensa externa de la aldea debería estar llegando a su fin. A continuación, la carga de trabajo del Ambú probablemente será muy pesada, y Lord Tyr debería estar reclutando un grupo de buenos prospectos para trabajar en el Ambú. Ya que usted maneja el Ambú, alcalde, ¿podría recomendarle un buen prospecto? Shinji preguntó con un tono lento y ojos claros. ZM quedó un poco aturdido al oír esto. Habiendo trabajado en el Ambú por tanto tiempo, algo así como que alguien viniera activamente a mover hilos nunca había sucedido antes. Y, lógicamente, esos tratos privados deberían darse cuenta entre conocidos. ¿Por qué Shinji le pediría de repente que se ocupara de un asunto personal? Pero en un instante, reaccionó y comprendió la intención de Shinji. Probablemente, Shinji reconoció su identidad y tomó la iniciativa de pedirle un favor para reanudar la interacción. El intercambio de favores no tiene por qué ser necesariamente un intercambio inmediato. En realidad, cuando una persona está dispuesta a ayudar a otra, lo que busca a menudo no es la recompensa inmediata, sino el potencial de la persona a la que ayuda. ZM ya tenía esa mentalidad, así que al escuchar la petición de Shinji, inmediatamente la tomó sobre sí y aceptó. Mayor, su nombre es Ichirao Uzuki. Se dice que sus padres eran de Konoha. Ninja, y posee una técnica de espada familiar. Tuvo un buen desempeño en las misiones anteriores contra la aldea oculta de la niebla. Shinji continuó con una sonrisa. Uzuki. Parece tener alguna conexión con el alcalde Kosuke Maruboshi. Lo entiendo. Cuando llegue el momento, la seleccionaré personalmente para el Ambú. ZM habló después de pensarlo brevemente, revelando la situación familiar general de Ichirao Uzuki, lo que mostró su profunda inteligencia. Después de intercambiar algunas bromas más con ZM, Shinji se despidió y se dirigió hacia Luchia. División de Guardia de Seguridad. Señor, ¿esto no iría contra las reglas? Ambu de repente apareció junto a ZM un ninja que llevaba una máscara con patrones triangulares morados y preguntó preocupado. ¿Normas? La regla es que el señor tercero quiere que le facilite las cosas a Shinji. ¿Es eso suficiente? ZM alarmantemente y dijo con desdén. El clan Uchiha y los Uchiha, la división de seguridad, se encuentran en la intersección de la barrera más externa de la aldea de Konoha y el río Naka. El edificio de la división de seguridad se encuentra en la entrada del complejo Uchiha. Es un edificio de 3 metros de altura con un amplio espacio abierto. Una estrella en forma de cruz está incrustada en la pared exterior curva superior, y el patrón de estrella tiene grabado el escudo del clan Uchiha. El abanico de llamas. Patriarca, dado que esa mujer es de la aldea de la niebla oculta, ¿deberíamos usar algunos métodos con ella? Quizás incluso podemos obtener alguna información útil para la aldea de su boca. Dentro del edificio de la división de guardia de seguridad, Uchiha Teka entró a la oficina de Fugaku para recordarle. Teka, Kakashi y Shinji eran compañeros de clase. Ahora, sirviendo en la división de guardias de seguridad, era la primera vez que veía a una mujer hermosa de su edad como Meiteru Mas, quien irradiaba encanto con su pureza, y no pudo evitar albergar una pizca de segundas intenciones. Como todos saben, el Sharingan también se conoce como el ojo hipnótico. Además de poder destruir la mente del enemigo durante un interrogatorio, también es fácil introducir algún objetivo personal. ¿Interrogatorio? Fugaku frunció el ceño al escuchar esto, pero negoció con la cabeza sin dudarlo. De su contacto con Shinji hoy, quedó claro que no era tan taciturno ni carente de personalidad como sugerían sus antecedentes escolares. Al contrario, percibía que su personalidad actual era muy enérgica.
Hokage Hiruzen Sarutobi entregó al prisionero de Shinji a la división de seguridad para facilitar su regreso a los Uchiha. Si usara tales métodos, ¿no causaría problemas innecesarios sin motivo? Teka, simplemente cumple con tu deber. No interfieras en los asuntos de Shinji. Puedes irte. Fugaku dijo mientras tomaba un pergamino del escritorio y comenzaba a hojearlo. Sí, patriarca. Teka no pudo hacer más que salir de la habitación sin poder hacer nada, pero el rastro de desgana en sus ojos no se podía ocultar. ¿No es pura suerte que Minato Namikaze lo apreciara? ¿Acaso ser un adulador es tan genial? El patriarca no soporta ver a la noble familia Uchiha vagando por el exterior, y tú sigues reacio a regresar. Un civil patán no tiene derecho a entrar en la familia Uchiha. Teka refunfuñó por dentro y sin saberlo caminó nuevamente hacia la entrada de la mazmorra. En su opinión, Shinji seguía siendo el tranquilo civil de la escuela. Por mucho que la aldea lo elogiara y lo promoviera ahora, seguía sin creer que un civil pudiera ser tan poderoso antes de despertar el Sharingan. ¿Venda negra? ¡Qué broma! Teka apenas había despertado el Sharingan de 2 tomos y tenía el potencial de un Chunin. En esta guerra mundial ninja, no había participado en muchas misiones de combate debido a su edad y problemas de talento, por lo que menospreciaba ampliamente a Shinji, e incluso el hecho de que Shinji acabaría de despertar su Sharingan no le parecía bien. Sonido metálico. La puerta de la mazmorra se abrió de repente y salió Inabi, vistiendo una túnica del clan Uchiha. Teka, ¿cómo estás? ¿Qué dijo el patriarca? ¿Eh? ¿El patriarca? Hermano Inabi, el patriarca dijo que me dejara manejarlo como mejor me parece. Teka dudó un momento, pero luego se armó de valor y entró en la mazmorra. Creía firmemente que, mientras pudiera obtener información de Meiterun más, incluso si Fugaku se enteraba de sus acciones más tarde, sus méritos compensarían sus defectos y nada sucedería. Y lo más importante, podría acercarse a su belleza. Al entrar al frío sótano, un frío resplandor blanco brillaba desde la lámpara incandescente. El corazón de Uchiha Teka también se sintió ligeramente aprensivo. Después de todo, era la primera vez en su vida que desobedecía las órdenes del patriarca. Pero al segundo siguiente, cuando el rostro frío y hermoso de Meiterun más apareció a la vista, toda su ansiedad y preocupación desaparecieron. Entre los fríos barrotes de hierro, Meiterun más vestía una sencilla túnica blanca. Su rostro era refinado y elegante. Su flequillo castaño le cubría la mitad del rostro y el ojo izquierdo. Esa mirada seductora y esos labios rojos y húmedos, aunque solo estuviera sentada allí, hacían palpitar el corazón de Teka, por no hablar de su esbelta figura y sus largas piernas. Alcalde Bakuzu, abre la puerta. El patriarca me pidió que la interrogara para obtener alguna información. Ah. De acuerdo. Pero ten cuidado con tus métodos. Bakuzu se acercó sin sospechar nada, se dio la vuelta, sacó la llave y abrió la puerta de hierro. Uchiha Teka no perdió un segundo, atravesó rápidamente los barrotes y cerró la puerta tras él, observando atentamente a Meiterun más. También era un joven puro que jamás había probado la compañía de una mujer. Así que, aunque Teka sintió profunda admiración y afecto en su corazón, no se atrevió a actuar con descaro ante el semblante frío de Meiterun más, solo se esforzó por adoptar una expresión severa. Indulgencia para los que confiesan, severidad para los que resisten. Entregúenme toda la información que tengan. Su voz era algo inmadura, pero su presencia era suficiente. Desafortunadamente, Meiterun más era un genio que había visto el mundo en la aldea oculta de la niebla. Los ancianos y el Mizukage eran funcionarios de alto rango con los que interactuaban frecuentemente. Ahora, la postura de Teka le parecía un poco ridícula. Ese bastardo de Shinji, ¿qué está haciendo? ¿Enviando a un mocoso que no sabe nada a interrogarme? Estoy hablando contigo. Levanta la cabeza. Al ver que Meiterun más lo ignoraba por completo, Uchiha Teka sintió que su dignidad como hombre había sido severamente insultada en ese momento, y su tono se volvió aún más enérgico. Niño pequeño, no desperdicies tu energía. Sé sobre el Sharingan de los Uchiha. No te daré una oportunidad. Haz que Shinji venga de verme, si no, no hay nada de qué hablar. Meiterun más se burló, preocupada en jugar con sus delgados dedos, a veces frotando sus exquisitas uñas transparentes, a veces soplando el polvo de sus manos, su actitud increíblemente relajada. ¿Tú, cómo me llamaste? Niño pequeño. Al oír esto, Teka se tensó y casi no pudo respirar.
Llevaba muchos años de graduado y había pasado por muchas pruebas en la aldea Uchiha. Creía que, con su linaje Uchiha y su estatus de Chunin, debería ser bien recibido y respetado en todas partes. No esperaba que Meiteru más fuera tan irrespetuosa. La mención del nombre Shinji lo estimuló aún más, haciéndole perder al instante su limitada racionalidad. Levantó la mano y le propinó una bofetada. ¿Bofetada? El sonido fue nítido y agradable, seguido de otro crujido. Meiteru más estaba furiosa, pero de repente se quedó atónita. Vio la familiar espalda de Shinji aparecer frente a ella en algún momento. Un atuendo extraño, pero un aliento cálido y familiar, como si poseyera algún tipo de magia, calmó rápidamente el pánico que acababa de invadir su corazón. Tos, 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 tos. ¿Oms? ¿Quién? Aruk. Uchiha Teka se apoyó con tristeza en las barras de hierro, intentando levantarse, pero sintió que su cuerpo estaba a punto de desmoronarse. Por un instante, gimió de dolor y ni siquiera pudo ponerse de pie. ¿Quién te dio el coraje para darle órdenes a mi persona? ¿Eres digno? Shinji sonoro con desdén y lentamente bajó su mano derecha. Desde que obtuvo la memoria muscular de la formación de las 8 puertas, esta era la primera vez que usó el poder del taijutsu exclusivamente. Sin embargo, usar solo el 10% de su fuerza tuvo tal efecto. El resultado lo satisface enormemente. Shinji, ¿tú? ¿Cómo entraste? ¿Por qué golpeaste a Teka? Las luchas internas entre miembros del clan están estrictamente prohibidas. Uchiha Bakuzu, responsable de la vigilancia de la prisión, corrió al darse cuenta de lo sucedido. Al ver el estado lamentable de Teka, su corazón se encogió al instante. El rostro de Teka estaba parcialmente hundido y la sangre que goteaba de la comisura de su boca había empapado su cuello alto. Si la palma de Shinji se hubiera movido un poco más hacia arriba, las consecuencias habrían sido impensables. Probablemente habría aplastado el globo ocular izquierdo de Teka. ¿Aún tienes el valor de preguntarme? El señor tercero te ordenó que me la entregaras. ¿Quién te dio el coraje para hacer estas cosas? Que Fugaku venga de verme. Si no obtengo una explicación, que intervenga el señor tercero. Ante el interrogatorio de Bakuzu, el rostro de Shinji se llenó de desdén. Tras hablar, se dio la vuelta y reconoció a Meiteru más, mientras silenciosamente formaba un sello manual para deshacer la técnica de sellado en ella. Tener la capacidad de actuar dentro de la aldea era mejor que estar restringido. Si todos estuvieran tan ciegos como Teka, ¿no estaría muerto de ira? Bastardo. ¿Quién te dio permiso para retenerme? Suéltame. ¿Quién te crees que eres para mí? Con la llegada de Shinji, Meiteru más sintió que contaba con un pilar de apoyo. Era evidente que se sentía aliviada, pero que Shinji la levantara con tanta imprudencia y la pusiera sobre su regazo aún le hacía arder de vergüenza. Especialmente sabiendo que Shinji tenía más de una mujer y que tal vez simplemente la estaba usando. Cállate. ¿Quieres quedarte aquí el resto de tu vida? Shinji giró su mano y le dio una palmada en el trasero regordete y parecido a un melocotón de Meiteru más, lo que inmediatamente hizo que ella se enojara nuevamente. En este momento tú eres mi prisionero y yo soy tu amo. Dije que después de traerte de vuelta a Konoha, la primera prioridad es tener hijos. Deberías haberte preparado estos últimos 2 días, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Bastardo. ¿Hablas en serio? Meiteru más entró en pánico ante sus palabras y se debatió frenéticamente en los brazos de Shinji. ¿Bromas? ¿Tienes 10 hijos? ¿Qué se cree que es, una madre de cría? ¿No se quedaría en cama el resto de su vida? No te asustes. Si eres obediente, no es imposible reducir la producción según sea necesario. ¿Qué tal si probamos con 2 primero? Shinji se inclinó y acarició la oreja de Meiteru más, percibiendo esa fragancia familiar y única. Frotando ese tierno lóbulo, no pudo evitar llevárselo a la boca para saborear la sensación. Ja. Tú, pervertido, puedes no ser tan atrevido. Hay otras personas aquí. MMMHMM. El cuerpo de Meiteru más se desplomó, como un gato al que Shinji le hubiera mordido la nuca. ¿Cómo podía recordar que su sello se había deshecho? Se desplomó y se retorció en los brazos de Shinji como un montón de papila. Tos, tos, tos. Shinji, buf, buf. Estás acabado. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de entrar en una prisión? Este es el Uchiha División de Seguridad.
Aunque Ejem venga el señor tercero, ¿no podrá protegerte? La boca de Uchiha Teka estaba perdiendo aire por la bofetada, y ni siquiera podía hablar con claridad, pero aún así miraba a Shinji con fiereza mientras lanzaba grandes amenazas. Ni siquiera había tocado aún el suave cuerpo de Meiter más, y viendo su apariencia tímida y encantadora, maldita sea, deseaba poder reemplazar a Shinji. Incluso si fuera solo para lamer los dedos de los pies de Meiter más, estaría dispuesto. Si el tiempo pudiera retroceder, definitivamente no habría sido tan arrogante y agresivo con Meiter más. Los jóvenes siempre sienten arrepentimiento por las personas y cosas que extrañan. Era cierto que Teka odiaba a Shinji ahora, pero la razón principal era que su presencia autoritaria e incuestionable había empañado la visión del amor que finalmente había logrado forjar. Y lo más importante, Meiter más se estaba haciendo la difícil. ¿Hay algún sapo que quiera comer carne de cisne? ¿No te parece exasperante? Es desesperante. Shinji ni siquiera levantó la mirada. Esbozó una sonrisa juguetona y luego, sin dudarlo, besó los labios rojos y carnosos de Meiter más. Los sonidos, inoportunos y exagerados, eran conmovedores. Teka solo sintió un fuego que le subía por la cabeza. Sus pupilas se dilataron, su cuello se tensó y, tras dos jadeos bruscos, inclinó la cabeza y se desmayó. Un grupo variopinto. No me extraña que la comadreja pudiera aniquilar a todo el clan ella sola. Al ver que Teka se había desmayado, Shinji sintió aún más desdén en su corazón y terminó su interacción con Meiter más. Pronto, la conmoción en la mazmorra alertó a los de afuera. Uchiha Fugaku también corrió, acompañado por Uchiha Inabi y otros miembros del clan. Shinji, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no me avisaron de la llegada de Shinji? ¿Qué pasó exactamente? Fugaku parecía desconcertado. Miró a Uchiha. Luego, Bakuzu y Teka se volvieron hacia los otros miembros del clan y los interrogaron. Dado el estado actual de Teka, uno podía intuir sin pensarlo que había estallado un conflicto. ¿Y con quién? No hacía falta adivinar. Fugaku ni siquiera había reincorporado a Shinji, el nuevo favorito de Konoha, al clan Uchiha. ¿Cómo podía aceptar que otros miembros del clan causaran más problemas? Patriarca Fugaku, deja de preguntar. Esta mujer es mi prisionera. El señor tercero me dio órdenes verbales de llevármela. ¿Tiene alguna objeción? Shinji entrecerró los ojos y preguntó mientras miraba fríamente a Fugaku. ¿Y? Fugaku no esperaba que Shinji fuera tan grosero y autoritario, lo que le hacía difícil dar marcha atrás por un momento. Pero pronto, la ira que le provocó el haber sido menospreciado y contradicho por un joven fue disipada por el inconsciente Teka. Despierta a Teka. Quiero una explicación suya. Fugaku dijo fríamente con una expresión oscura. Bakuzu lo sacudió y le pellizcó el surco nasolabial. Teka despertó lentamente, pero seguía aturdido. Ah. Mira, ¿me buscas? ¿Ja? La expresión de Teka se congeló. Al ver a Fugaku, su rostro se deformó al instante. Señaló con dificultad a Shinji y tartamudeó con un tono desenfadado. Shinji, él se abrió paso en la división de guardia de seguridad Y. Y me tocó así. Señor patriarca, él simplemente es un pecado ley. Ni siquiera ha regresado con los Uchiha y ya no te respeta. En el futuro, solo traerá problemas al clan. Teka. En la escuela, sentí que tu cerebro no era muy útil. Ahora parece que no ha cambiado nada. Me temo que la reputación de los Uchiha a lo largo de estos años te ha hecho perderte por completo. Shinji no esperaba que esta persona se atreviera a distorsionar la verdad y a responderle. La ira le divirtió por un momento. ¿Por qué no mencionas que querías utilizar el linchamiento para interrogar a mi persona? Incluso cuando estaba en la prisión en Bu, nadie se atrevía a hablar de interrogatorio. No sé quién te dio el coraje, ¿fue el patriarca Fugaku? Dijo esto mientras miraba a Fugaku con una mirada hostil. En ese momento, Fugaku le rogaba que regresara con los Uchiha, y solo le preocupaba no encontrar la oportunidad de presionarlo con firmeza. Ahora que tenía la oportunidad perfecta frente a él, ni siquiera pensaría en dejarlo ir sin pagar un alto precio. Después de todo, no era él quien le robaba, ¿verdad? Teka. Fugaku escupió las dos palabras con los dientes apretados, su rostro ya estaba tan negro como el fondo de una olla. El asunto era más que obvio, pero no entendía por qué Teka, miembro de la nueva generación Uchiha, que solía serle leal, lo desafiaba de repente. Había rechazado repetidamente la idea del interrogatorio. ¿Por qué seguía resultando así?
Líder del clan, yo solo quería ayudar al clan a lograr un mérito. Mis intenciones eran buenas, pero él entró ilegalmente en la mazmorra de la policía Uchiha. Entrar en la cárcel es un delito capital, líder del clan. Teka puso excusas en pánico, y su discurso se volvió más fluido incluso mientras se agarraba la boca que supuraba. Sin embargo, no se dio cuenta de que con cada palabra que pronunciaba, el rostro de Fugaku se ensombrecía. Para cuando llegó al punto de echar la culpa, la respiración de Fugaku se había acelerado. Líder del clan Fugaku, algunas personas nunca pueden comprender el punto principal de una situación. Shinji meneó la cabeza con una sonrisa amarga. Aunque no nací en un gran clan, sé que un clan solo puede tener una voz unificada. Si las palabras de un líder de clan no se pueden imponer estrictamente, ¿qué diferencia hay entre este clan y un montón de arena suelta? ¿Qué diferencia hay entre un líder de clan y un pedazo de basura? Hoy te ayudaré a disciplinar adecuadamente a tus compañeros de clan. Al oír las palabras, su figura se extrema. Fugaku se sorprendió y estuvo a punto de detenerlo, pero antes de que pudiera hablar, se escuchó un golpe sordo. Uchiha, el cuerpo de Teka fue arrojado hacia arriba, su rostro quedó abollado simétricamente mientras se estrellaba contra las barras de hierro y caía, quedando inmóvil una vez más. Silencio. Era tan silencioso que se oía caer un alfiler. Todos los Uchiha presentes miraron a Fugaku con expresión de asombro, olvidándose incluso de acercarse a comprobar si Teka aún respiraba. No es un gran problema. Que te golpeen hasta hacerte el tonto no daña el cerebro. Si daña el cerebro, el líder del clan siempre puede acudir a mí para recibir tratamiento. Conozco ninjutsu médico. Shinji habló con sarcasmo. Sin esperar la reacción de los Uchiha, cargó el cuerpo de Meiteru más, se abrió paso entre la multitud y salió por la puerta. ¿Era ese el dios del trueno volador de ahora? ¡Qué rápido! Parece que los rumores en la aldea sobre que Shinji heredó la técnica secreta de Minato Namikaze probablemente sean ciertos. Un momento después, los miembros del clan Uchiha presentes comenzaron a susurrar entre ellos. ¿Líder del clan? ¿Qué hacemos? Uchiha Inabi levantó a Teka, comprobó su aliento y preguntó preocupado. ¿Qué debemos hacer? La cabeza de Fugaku palpitaba y su ceño se fruncía profundamente. Afortunadamente, aunque la actitud de Shinji era terrible, finalmente reconoció el estatus de Fugaku como líder del clan Uchiha. Esto significaba que Shinji había aceptado la persuasión privada de Hiruzen Sarutobi. Aunque la negociación había sido algo embarazosa para él, el resultado fue positivo. En el futuro, solo tenía que encontrar la manera de guardarse la espada afilada llamada Shinji en el bolsillo. De hecho, los miembros del clan Uchiha no, probablemente todo Konoha aún desconocían la ambición de Fugaku. Su meta también era convertirse en Hokage, cumpliendo el anhelado deseo que las generaciones anteriores de líderes del clan Uchiha no habían logrado. Ahora bien, aunque Hiruzen Sarutobi seguía en plena forma, la siguiente generación tendría que ser seleccionada en unos años. Como jefe de la policía y digno líder del clan Uchiha, Fugaku sintió que tenía una oportunidad en cuanto a experiencia, habilidad y antigüedad. Cuando Minato estaba presente, se sintió algo aprensivo y falto de confianza. Pero ahora que Minato ya no estaba, por muy excelente que fuera Shinji, una vez que se convirtió en miembro del clan bajo su mando, cualquier mérito que Shinji alcanzara fuera del clan se compartiría con la gloria de su posición como líder del clan. Esta fue la razón por la que estaba dispuesto a hacer un trato privado con Hiruzen Sarutobi solo para traer un talento repentino como Shinji de regreso al clan. Pero, líder del clan, aunque Shinji es muy capaz, siento que su comportamiento es demasiado arrogante y autoritario. Me temo que perjudicará la unidad del clan en el futuro. Uchiha Yashiro reflexionó por un momento y dio un solemne recordatorio. Era el confidente incondicional de Uchiha Fugaku y lo considerado todo desde la perspectiva de Fugaku y de todo el clan Uchiha. Acababa de ver los métodos de Shinji y podía sentir que sus habilidades ya superaban a las de todos los miembros del clan presentes. No importa. Como me ha reconocido como líder del clan, tiene derecho a intervenir en los asuntos del clan. Teka desobedeció mis órdenes y usó castigos corporales en privado. Merece ser castigado. Como Shinji ya lo castigó por mí, este asunto está zanjado. Inabi, por favor, llévalo al hospital de Konoha para que reciba el tratamiento adecuado. Después de pensarlo un poco, Fugaku finalmente encontró una forma de salvar las apariencias y minimizar el problema.
El razonamiento era sólido, pero los miembros del clan presentes sintieron que algo no andaba bien y se preguntaron si Fugaku estaba siendo demasiado parcial con Shinji. Es un Uchiha. Los jóvenes deben tener ese tipo de impulso, ¿no? Jajaja. Bueno, no le demos más vueltas. De ahora en adelante, todos somos una familia. Haré que Shisui se ponga en contacto con él más a menudo. Una vez que entendamos su personalidad, todo irá bien. Todos nos conoceremos poco a poco. Al ver las extrañas expresiones en los rostros de los miembros de su clan, Fugaku se rió y sus palabras resolvieron completamente el conflicto. Por la noche, después de vagar por Konoha por primera vez, Meiterumas siguió a Shinji de regreso a su casa. Este pequeño y elegante patio era completamente diferente del estilo arquitectónico de la aldea de la niebla oculta. Al alzar la vista, se podía ver el resplandor del atardecer en el cielo. El paisaje de las 4 estaciones y las diferentes horas del día eran vistas raras en la Tierra del Agua. Meiterumas no recordaba cuánto tiempo hacía que no se sentía tan relajado. Como poseedora de 2 límites de linaje, nacida en la aldea oculta en la niebla de sangre, siempre había sido un genio estrictamente supervisada y cultivada por la aldea. Por supuesto, su lealtad a la aldea también era incuestionable. Sin embargo, todo eso había cambiado debido a la aparición del hombre que tenía ante ella. Como era de esperar, ahora se había convertido en una traidora despreciada por todos en la aldea oculta de la niebla. Supuestamente había trabajado desde adentro para destruir un importante puerto de suministro de la aldea oculta de la niebla durante la guerra, e incluso las muertes de los 7 espadachines ninja de la niebla podrían serle atribuidas. Cada vez que pensaba en las acciones de Shinji, le picaban los dientes de rabia. Vete al diablo. Sus emociones estallaron repentinamente, y Meiterumas apretó los dientes y atacó con la palma. Como era de esperar, Shinji la sujetó sin esfuerzo, seguido de una serie de bofetadas que la hicieron fruncir el ceño de dolor. Ella no era buena en taijutsu y sabía que sus temibles límites de línea de sangre eran inútiles contra Shinji, pero simplemente no estaba reconciliada. Meiterumas, no mares desagradecida. Es un lugar como la aldea oculta de la niebla más cómodo que aquí. La línea de ninjas que quieren establecerse en Konoha se extiende hasta Iwagakure, ¿y todavía estás descontento? Incluso si estuvieras en la aldea oculta de la niebla, solo serías un perro usado por otros. En lugar de eso, podrías ser mi perro. Al menos soy sincero contigo. Después de darle 2 bofetadas, Shinji moderó su actitud y trató de hacerle entrar en razón. Tú eres el perro. Meiterumas dijo con los dientes apretados. ¿Tu sinceridad viene a provocarme aunque ya tienes 2 mujeres? Espera un momento, debes dejarte una cosa clara. De repente Shinji levantó la mano para interrumpir, hablando con cara seria. No son 2, son 6. Incluyéndote a ti, son 7, como las 7 hadas. Habrá más en el futuro, lo prometo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Sabes lo que estás diciendo? 6. 7. ¿Quién te crees que eres? Bastardo, vete al infierno. No voy a tener hijos contigo. Meiterumas estaba a punto de estallar. Su ira extrema estalló por completo ante las palabras serias pero ridículas de Shinji. Eso no depende de ti. Veo que se está haciendo tarde. No hay mejor momento que el presente. Mientras hablaba, Shinji se inclinó de arrepentirse. Antes de que Meiterumas pudiera reaccionar, la agarró y la besó con esa calidez familiar. Tú, MMMPH. Meiterumas forcejeó con violencia. Realmente no aceptaba una relación tan absurda, pero no podía soportar la fuerza de Shinji. Pronto, una sensación de debilidad la invadió. Entonces, con un escalofriante sonido de desgarro, todo su ser se vio envuelto en una ola de calor. Shinji, no me rendiré. Bastardo, ¿por quién me tomas? ¿Qué? Semiperro, obviamente. Vete al diablo. En su furia, Meiterumas lo ignoró todo y mordió con fuerza el pecho de Shinji, sin escatimar esfuerzos. Sin embargo, bajo la interferencia de una técnica de sellado, su fuerza y chakra fueron despojados de nuevo. Entonces sentí que la lanzaban. En el momento en que aterrizó, un dolor agudo sin precedentes se transmitió a través de la bestia invocada, provocando que sus lágrimas cayeran sin control. Ella sabía que una época relacionada con ella había pasado a ser cosa del pasado y se vio obligada a reexaminar su relación con el hombre que tenía delante.
Ja, más gentil. Bastardo. MMM. Meiterun más, te he estado observando durante mucho tiempo. Desde la primera vez que te vi, tomé una decisión. Tú, ja. Bajo el asalto de Shinji, Meiterun, sin saberlo, sintió una sensación que nunca antes había experimentado, y sus jadeos reprimidos se convirtieron en suaves gemidos. Preguntándose honestamente, en realidad no se había resistido tanto a Shinji desde su primer encuentro, sin mencionar que inexplicablemente la habían tendido una trampa y la habían intimidado en ese entonces. Sentía que, con su temperamento, era imposible superar a Shinji. Pero en cuanto a rendirse, sabiendo perfectamente que él tenía otras mujeres, se sintió un poco reacia. Después de todo, ¿qué mujer no anhela un amor único y propio? Shinji había despertado sus pensamientos femeninos comunes sin motivo alguno, pero no podía darle un amor exclusivo. ¿Qué tan irónico era eso? Sin embargo, pronto, al aumentar la frecuencia del elemento relámpago, puñalada infernal de Shinji, una oleada de chakra ardiente se precipitó directamente a su cabeza. Las pupilas de Meiterun más se dilataron y su mente se convirtió en un caos. Cualquier resentimiento o queja fue convertida en papilla por una energía extraña. ¿Eres un animal? Meiterun más activó su Byakugan, sacando la lengua y agarrando con fuerza los hombros de Shinji, intentando obligarlo a disminuir la velocidad. Sin embargo, lo que siguió fue otra media hora de corriente de alta frecuencia. Cuando cayó la noche, Meiterun más ya no sabía dónde estaban ni arriba ni abajo. Simplemente sentí como si estuviera sumergido en una fuente termal, con todo su cuerpo cálido y acogedor. Tan fuerte. Mirando fijamente a la bestia invocada, Shinji se colocó ante sus ojos esa presión aterradora y feroz, incluso después de casi una hora de intenso combate, seguía siendo aterrador. ¿Era siquiera humano? En ese momento, Meiterun más pareció comprender por qué Shinji era tan absurdo y arrogante, pero esas dos jóvenes permanecieron leales. Resultó que simplemente no eran rivales para él en cuanto a resistencia. Todavía es temprano. Tenemos toda la noche para comunicarnos bien. Eso fue solo un precalentamiento. Luego les enseñaré algo de taijutsu al estilo Konoha. Las comisuras de los labios de Shinji se curvaron ligeramente. Al ver el aspecto exhausto y conmocionado de Meiterun más, casi se echó a reír. Cabe mencionar que algunas mujeres eran naturalmente aptas para acompañar a los hombres. No eran demasiado consentidas ni caprichosas, eran razonables y no necesitaban métodos demasiado duros para corregir sus actitudes. Meiterun más era una de esas mujeres. Habiéndose sumergido en el ambiente político de alta presión de la aldea oculta en la niebla de sangre durante años, y poseyendo límites de línea de sangre duales, en realidad siempre había estado muy ansiosa en el fondo. Miedo de ser abandonado por el pueblo, miedo de ser odiado por los aldeanos. Sin embargo, todo esto terminó con la aparición de Shinji. Se había convertido en una espía en connivencia con el enemigo. A partir de ahora, nunca más tendría que preocuparse por asuntos relacionados con la aldea oculta de la niebla, ni preocuparse por nada, porque no había vuelta atrás. Ahora solo faltaba enfrentarse al hombre que tenía delante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Calentamiento? ¿Estás bromeando? No más, no más. Meiterun más se quedó mirando la ferocidad durante un largo rato antes de volver a la realidad ante las palabras de Shinji, temblando y sacudiendo la cabeza. El hombre frente a ella poseía un taijutsu terriblemente fuerte. Si esto continuaba, sentía que la golpearían hasta la muerte. ¿No más? Entonces encuentra una manera de convencerlo. La mirada de Shinji se detuvo en el abdomen alto y redondeado de Meiterun más, hablando con persistente deseo. Naturalmente, él sabía lo débil que era el poder de combate de Meiterun más, pero como se había establecido un vínculo, tenía que llegar hasta el final de una vez, haciéndole comprender completamente sus fortalezas. En ese momento, Meiterun más yacía recostada en el tatami. La seda blanca de la cama no podía ocultar su elegante belleza. Al escuchar las palabras burlonas de Shinji, al principio se quedó atónita, y luego, como si su alma hubiera sido capturada por la aterradora bestia invocada de Shinji, se levantó con la mirada perdida y la absorbió lentamente. Sus largas pestañas, ligeramente rizadas, temblaban de vez en cuando, y el aliento que emanaba de su delicada nariz se volvía cada vez más rápido y cálido. Cuando el reloj de pared marcó las 8, llamaron a la puerta como era de esperar.
Meiterumas se puso apresuradamente la bata y se escondió en el dormitorio, mientras Shinji salía del baño con naturalidad para abrir la puerta del pequeño patio. La puerta se abrió y, como era de esperar, estaban Kurena y Yui y Rin Nohara, pero esta vez, Natsume Kaoru también las seguía. ¿Qué significa esto? Shinji frunció ligeramente el ceño. Aún no había hecho pública su relación con Natsume Kaoru. El plan de esta noche era presentarles a Meiterumas a las dos chicas y pedirles que la cuidaran bien, considerando que estaba lejos de casa. No esperaba que Natsume Kaoru también se involucrara. Shinji-kun, no hay necesidad de mentirnos. Lo sabemos todo. Rin Nohara dijo suavemente. La hermana Natsume es tan lamentable. Completamente sola en Konoha sin nadie en quien confiar, teniendo que ocultar su identidad a pesar de tener un linaje tan único y noble. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Shinji se quedó atónito. Le llevó un tiempo comprender de qué hablaban Rin Nohara y Kurena y Yui. Resultó que Natsume Kaoru había revelado su identidad para llevarse bien con las dos chicas. No es de extrañar que incluso la habitualmente tsundere Kurena y Yui no muestre hostilidad hacia ella. En el mundo ninja actual, los nobles de la familia del daimyo poseían linajes y un estatus que superaban a los de cualquier clan ninja. ¿Qué eran los ninjas? En definitiva, todos servían al daimyo. En comparación, Rin Nohara y Kurena y Yui se sentían naturalmente inferiores ante Natsume Kaoru, e incluso podrían sentirse orgullosas de compartir el mismo hombre con ella. Había que reconocer que Natsume Kaoru era muy hábil manipulando la naturaleza humana, ganándose la aprobación de dos rivales en una sola tarde. Está bien, las paredes oyen. Hablemos dentro. La mirada de Shinji recorrió a Natsume Kaoru, indicándoles a las tres chicas que entrarán. La emoción en el rostro de Natsume Kaoru era casi incontenible. Pero al segundo siguiente, cuando una mujer sexy y encantadora salió de la casa, quedó completamente atónita. ¿Cómo había otras mujeres además de Rin Nohara, Kurena y Yui y la mujer de la familia principal Hyuga? Y al mirar las expresiones de Kurena y Yui y Rin Nohara, ¿parecían conocerla? Hizo un recuento mental rápido. Genial. Era la cuarta en la fila, el cuerpo de Shinji era de hierro. Mientras Natsume Kaoru comparaba la apariencia y figura de Meiterumas con la suya, Shinji habló. Aunque Meiterumas nació en la aldea oculta de la niebla, ha realizado un gran servicio para Konoha. Ella jugó un papel vital al hacer que la aldea oculta de la niebla abandonara la Tierra del Fuego en desgracia y traer la paz a Konoha. Diciendo esto, Shinji les dio a Rin Nohara y Kurena y Yui una mirada juguetona, luego sonriendo y dijo. Ahora también está sin hogar, lejos de su tierra natal. Ya que son tan cariñosas, creo que deben ser solo hermanas de ahora en adelante y ayudarme a cuidarla bien, ¿de acuerdo? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué? ¿Quieres decir que ya te la comiste? Rin Nohara y Kurena y Yui se miraron, completamente atónitas. ¿Era cierto? No había visto a Shinji durante solo medio día, y ella había acabado con ella. Tú Shinji. Kurena y Yui quería decir algo, pero al pensar en la fuerza dominante de Shinji, sintió una ola de debilidad en su corazón sin ninguna razón. Justo ahora, ya le he inculcado una gran cantidad de la voluntad del fuego. Honestamente, su determinación es más adecuada para vivir en Konoha. Estoy seguro de que se llevarán bien. ¿Voluntad de fuego? Después de otro breve momento de aturdimiento, Rin Nohara estaba furiosa. Maldita sea, Shinji-kun, hoy vamos a exprimir hasta la última gota de tu voluntad de fuego. Hermanas. Vamos por él. Con Rin Nohara al frente, la sala se llenó de repente de risas femeninas. Finalmente, con Natsume Kaoru uniéndose, Meiterumas también apretó los dientes y se unió. Pronto, Shinji quedó inmovilizado, con cuatro mujeres presionándolo con fuerza. Rin Nohara, fiel a su palabra, estaba a punto de exprimir la voluntad de fuego de Shinji. Está bien, deja de hacer tonterías. Todavía tengo que hablar de negocios con el alcalde y así esta noche. Habrá muchas oportunidades más adelante. Presionado fuertemente por los cuerpos suaves y cálidos, Shinji tuvo que hacerle cosquillas en la cintura a Rin Nohara para hablar de negocios. Al escuchar esto, Rin Nohara solo pudo dejarse llevar por el resentimiento y levantarse lentamente.
En realidad, Natsume Kaoru realmente quería exponer las verdaderas intenciones de Shinji en este momento, pero considerando que su posición aún no era estable y no quería que las otras chicas vieran su primera vez con Shinji, también se levantó obedientemente y comenzó a tomar la iniciativa de cocinar la cena. Un momento después, Shinji salió de su casa. Se veían siluetas bajo las farolas de la calle. Era evidente que, dado que la aldea oculta de la niebla había mostrado claros signos de declive, la economía de Konoha también había experimentado una lenta mejora. Civiles y ninjas ya no escatimaban en disfrutar de la vida nocturna en esa temprana noche de primavera. En cuanto salió a la calle, Shinji sintió que alguien vigilaba su casa en silencio. Sin embargo, no le importó. Era normal que la identidad de Meiteru más estuviera bajo vigilancia, y con las técnicas de barrera que él mismo había grabado en la casa, era imposible que una persona común investigara más a fondo. Zas. Justo cuando Shinji se preparaba para dirigirse a la tienda del clan Inuzuka en la calle comercial para comprar un collar antilobo para Yugayui, una figura apareció abiertamente en las sombras de la entrada de un callejón. La razón por la que se describió como abiertamente fue que la técnica de movimiento de la persona era muy única, emergiendo lentamente mientras estaba envuelto por Kika y Bux. Shinji. El señor te busca. Sígueme. El recién llegado era un hombre de pocas palabras y algo frío. Tras hablar, se dio la vuelta y se adentró en el callejón sin siquiera comprobar si Shinji lo seguía. Aburame Ryoma, el confidente más confiable de Danzo en Root actualmente además de Orochimaru. No sería una exageración llamarlo el tercero al mando. Shinji no respondió al escuchar esto y simplemente lo siguió directamente. Un momento después, se adentraron en un pasadizo secreto que descendía. La puerta tras ellos se cerró de golpe. La visión de Shinji se ilumina de repente cuando las luces circundantes se encendieron simultáneamente, iluminando la habitación secreta como si fuera de día. Luego, una serie de golpes intermitentes resonaron y una sombra oscilante emergió lentamente de las sombras del pasillo. Aburame Ryoma ya se había arrodillado respetuosamente sobre una rodilla tan pronto como escuchó el sonido, mientras que Shinji simplemente entrecerró los ojos y evaluó cuidadosamente al recién llegado. Danzo. La oscuridad se esconde en las profundidades de Konoha. Era la primera vez que Shinji conoció formalmente a este hombre, y tuvo que admitir que algunas personas tenían simplemente un rostro que desprendía una sensación de maldad. Ojos de pez muerto, nariz aguileña, mirada siniestra y actitud arrogante. Si tuviera que usar un animal para describir a Danzo, Shinji sintió que un buitre sería lo más apropiado. Shinji. Nos volvemos a encontrar. Me alegro de que hayas tomado una sabia decisión. Danzo irritante, su mirada recorrió las mejillas de Shinji antes de posarse finalmente en sus pupilas. Señor Danzo, me pregunto cómo pretender que Shinji sea una raíz. ¿Tenemos que presentarle una solicitud al señor Hiruzen? Shinji levantó una ceja y preguntó, yendo directo al grano. Estaba al tanto de las pequeñas intrigas de Danzo. Las células Ashirama y el Sharingan eran lo que más ansiaba. Pero no tenía miedo. Ante la fuerza absoluta y las cartas de triunfo ocultas, todas las conspiraciones y cálculos eran solo mentiras. Unirse a Road no implica confirmación de notificación a Hiruzen. Mientras tu corazón esté con Konoha, será igual en todas partes. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Danzo. Al terminar de hablar, hizo un gesto con la mano. Aburame Ryoma se levantó de inmediato y dio un paso al frente, sacando un pergamino como si fuera a realizar algún ritual. Shinji frunció el ceño ligeramente y refinó su chakra sin mostrar emoción alguna. Su figura desapareció al instante. No te asustes. El sello de la lengua atada es algo que todos los miembros que se unen a Rod deben someterse. La mirada de Danzo se agudizó. Aunque no era la primera vez que vio la técnica de movimiento de Shinji, seguía asombrado por dentro. Un movimiento tan inesperadamente rápido, me temo que no es peor que el de Minato. Como héroe de Konoha, Lord Danzo cree que puede controlarme con tales medios. La expresión de Shinji se volvió indiferente mientras miraba directamente a Danzo mientras hablaba. Shinji, ten cuidado. ¿Cómo te atreves a hablarle así al señor? Aunque Aburame Ryoma también estaba sorprendido por la habilidad de Shinji, en presencia de Danzo, su instinto de perro faldero dominaba su pensamiento, y subconscientemente quería proteger a su amo y mostrarle su lealtad. ¿Estado? ¿Qué estatus tienes? Mi estatus se forjó con mi vida en el campo de batalla, mientras que el tuyo.
En ese momento, Shinji de repente reveló una sonrisa fría y desdeñosa. ¿Tú? Aburame Ryoma estaba furioso. Después de todo, era un superior, y aunque no pudiera vencer a Shinji, esta era la segunda base experimental de Roth. Basta, para. Justo cuando Aburame Ryoma estaba a punto de atacar, Danzo habló. Dado que es alguien a quien incluso Orochimaru reconoce, podemos olvidarnos del sello de lengua atadura. Sin embargo, como uno de mis hombres, debes ejecutar mis misiones meticulosamente. Shinji, ¿puedes hacerlo? Siempre que sea beneficioso para Konoha y no viole la voluntad del fuego. Shinji dijo sin expresión alguna. Bien. Shinji, Hiruzen reconoce tu voluntad de fuego, y yo también. De ahora en adelante, necesito que vigiles de cerca cada movimiento de los Uchiha. Si el clan Uchiha tiene algún comportamiento o discurso perjudicial para la aldea, debes registrarlo e informarme. ¿Hay algún problema? Los ojos de Danzo parpadearon mientras pronunciaba cada palabra deliberadamente. En su opinión, un Uchiha salvaje como Shinji definitivamente no tenía sentido de pertenencia a los Uchiha. Comparado con el orfanato de Konoha, este era obviamente más importante. Mientras tuviera a esos huérfanos en su poder, Shinji se vería obligado a obedecer por temor a su seguridad. Ningún problema. Si Lord Danzo no tiene nada más que decir, entonces este subordinado se marchará. Sabiendo lo que Danzo estaba tramando, Shinji no quería demorarse más. Danzo no era tonto. No trataría a alguien como él quien carecía del sello de la lengua vinculada y estaba fuera de su control como a uno de los suyos. Y era aún menos probable que permitiera que Shinji entrara en contacto con demasiadas cosas relacionadas con los experimentos de Orochimaru. Sin embargo, Shinji no necesitaba eso, pues ya conocía todos los secretos de Danzo. ¿Y qué tal si Danzo creía que podía usar el orfanato para manipularlo? Tararear. Pronto Ro descubriría que este orfanato no era como los demás. Señor Danzo, Shinji es demasiado arrogante. Si no se le restringe, me temo que perjudicará a Roth. La figura de Shinji desapareció repentinamente del lugar y Aburame Ryoma le recordó a Danzo con el ceño fruncido. HMPH, ¿crees que confiaría en él? Uchiha. Sharingan. Cuanto más talento tiene una persona, más me gusta. Ya le conté a Orochimaru la información sobre el despertar del Sharingan de Shinji. Creo que una vez que lo sepa, su interés por Shinji crecerá aún más. Jajaja. De repente, la risa de Danzo se detuvo abruptamente y dijo fríamente con los ojos entrecerrados. La tarea actual es hacerle bajar la guardia poco a poco. ¿Debemos ser pacientes? Sí. Señor Danzo, su subordinado lo entiende. La expresión de Aburame Ryoma se congeló cuando se liberó la frustración de haber sido insultado por Shinji. Al final, el destino final de Shinji no sería más que el de un sujeto de experimentación. No tenía por qué preocuparse. Solo necesitaba esperar a que su utilidad se agotara. En la calle, frente a la tienda del clan Inuzuka, Shinji permaneció inmóvil un buen rato, comenzando a reexaminar su identidad actual. Anteriormente, su deseo de infiltrarse en Roth para abrir una brecha entre Hiruzen Sarutobi y Danzo podría haber sido un poco ilusorio. Ahora, para intervenir en la trayectoria del Uchiha, había expuesto el límite de linaje del clan Uchiha. Temía que la actitud de Orochimaru también cambiará inevitablemente. Ya conocía el progreso específico de la investigación de Orochimaru sobre la reencarnación de cadáveres vivientes. Cuanto más destacado se volvió, y con el Sharingan, además de Bloodline Limit, muy bien podría terminar en el menú de Orochimaru. Este buen mentor de la filosofía de vida y su relación debe redefinirse. Poco después, dejando de lado sus pensamientos dispersos, Shinji comenzó a concentrarse intensamente en refinar su chakra para activar la mejora de afinidad natural, atrayendo a todas las serpientes, insectos, ratas y hormigas de las esquinas de las calles de Konoha. En un instante, después de ofrecer recompensas adecuadas, varios pequeños individuos extraños asumieron misiones de vigilancia uno tras otro, convirtiéndose en lacayos calificados. Solo después de hacer todo esto, Shinji entró sin prisa al clan Inuzuka. Tienda postventa de perros ninja y compra un exquisito collar rojo. Desde que recibió la respuesta afirmativa de Shinji hoy, Yugayui había regresado al clan con un corazón lleno de nerviosismo. Primero, se bañó con gran ceremonia y luego, a petición de Shinji, realizó una exploración preliminar del llamado segundo camino ninja. Este intento le permitió descubrir una sensación de novedad completamente diferente.
El cielo ya está oscuro, ¿verdad? Me pregunto cuándo llegará. ¡Wow! Rodeada de oscuridad, Yugayui yacía envuelta en su cálida ropa de cama, mientras sus pensamientos vagaban. Aunque sentía algo de vergüenza por verse obligado a adoptar una postura de esclava frente a Shinji, debía admitir que su destreza en combate le proporcionaba una inmensa satisfacción. Esa pura supresión física la atormentaba en sueños. Tras experimentar tal intensidad, incluso encontró un placer sin precedentes en ser dominada y entrenada. Ella sintió que esto era amor, un tipo de amor único que era como un veneno al que era adicta. Pensando en la sonrisa maliciosa de Shinji que la hizo sonrojar de vergüenza, inconscientemente buscó sus cuentas de Jade. Imaginando las escenas del castigo de Shinji, oleadas de rica liberación de aceite, el chakra comenzó a acumularse lentamente. Uf. ¿Por qué no está aquí todavía? Y si de verdad tengo un bebé? ¿Cómo se lo explicaría al líder del clan y a mi padre? Ahora que Shinji-kun se ha convertido en miembro de los Uchiha, ¿puede unirse al clan Hyuga? Es tan molesto. Justo cuando Yugayui estaba a punto de quedarse dormida mientras esperaba, de repente sintió un calor detrás de ella, y sus pechos en forma de pera fueron ahuecados. ¿Shinji-kun? Yui se estremeció y preguntó temblorosamente. Llámame maestro. Shinji le recordó con voz profunda. Más maestro. Yugayui dejó escapar un suave gemido y al instante se quedó flácida, su respiración se aceleró mientras instintivamente se acurrucaba en el abrazo de Shinji, presionándose fuertemente contra él. Esa sensación familiar era demasiado embriagadora para ella. Shinji formando sellos, combinado con su respiración agitada, la dejaba aturdida. Justo cuando Yui pensaba que Shinji seguiría los pasos habituales de usar la técnica de invocación para ponerse manos a la obra, algo afilado le pinchó el cuello. Sintió un espasmo inconsciente y entonces oyó el agradable sonido de una campanilla. Sonaba exactamente como las campanillas que los nobles les ponían a sus perros y gatos. Ponte esto. Shinji habló con un tono que no admitía negativa. ¿Qué? Yugayui quedó aturdida por un momento, pero al segundo siguiente, se puso rígido violentamente, sintiendo como si su melocotón estuviera a punto de ser destrozado. ¿No me escuchaste? Shinji dijo fríamente, manteniendo el ritmo. Mi señor, Yui obedece. Yui sudaba profusamente por el dolor, pero lo reprimió, tomando lenta y sumisamente el regalo y sujetándolo con dificultad alrededor de su hermoso cuello. Al cerrarse el último broche, los movimientos de Shinji se volvieron suaves y rítmicos. Con la liberación de aceite acumulada, Yui pronto experimentó una estimulación sin precedentes que le provocó un hormigueo en el cuero cabelludo, mientras tanto, en la Tierra del Hierro, en el cementerio de la montaña. Había llegado la primavera y la nieve que cubría las montañas hacía tiempo que se había derretido bajo el impacto de decenas de días de guerra. El bosque estaba húmedo y el goteo del agua se oía por todas partes. Pequeños animales, saliendo de la hibernación, comenzaron a moverse y a tomar el sol. Entre estas pequeñas criaturas, una figura extraña con el rostro claramente dividido en blanco y negro se hundió lentamente en el suelo. Señor, la última información. El panorama del mundo ninja está experimentando un cambio masivo. ¿Qué heces enormes? ¿Ya sabes a qué sabe una deposición? En la base oscura, el Zetsu blanco, con su apariencia de aloe, ayudó a Madara a mover pergaminos. Al oír la voz del Zetsu negro, se sorprenderá al instante, con el rostro lleno de anhelo. Zetsu negro. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Entra. Ignóralo. Una voz grave y antigua provenía de la cámara secreta. Al oír esto, el rostro del Zetsu negro se tensó, se separó de inmediato del Zetsu blanco que poseía y entró solo en la cámara. La luz en la cámara secreta era aún más tenue. Uchiha Madara hacía tiempo que se había liberado de los tubos de suministro de la estatua de Gedo y estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una alfombra de oración. Su cabello esponjoso y marchito estaba aún más blanco que antes, y su piel flácida colgaba suelta, como si pudiera convertirse en un montón de lodo en cualquier momento. Sentado frente a él estaba Uchiha Obito, quien había cambiado por completo. Tras sufrir a manos de Shinji la última vez, sus células Hashirama habían experimentado una segunda explosión. Su físico se había vuelto alto y robusto, con una altura cercana a los 170 centímetros, sin el rastro del infantilismo persistente de Genma.
Su Sharingan carmesí emitía un aura escalofriante que hacía temblar el corazón, como si pudiera aplastar a un enemigo en cualquier momento. Hablar. El que habló no fue el marchito Madara, sino Uchiha Obito. Sin embargo, ante el acto de Obito de sobrepasar sus límites, el anciano Madara permaneció indiferente. ¿Este? Zetsu Negro se congeló en el lugar, con mirada vacilante. En realidad, como Obito era un peón que usaría en el futuro, ansiaba mucho empezar a forjar una relación. Sin embargo, el papel que desempeñaba actualmente era la voluntad de Madara. No podía tomar decisiones que ignoraran a Madara, pues corría el riesgo de ser descubierto. Tos, tos. Si tienes algo que decir, dilo rápido. También me estoy preparando para dar mis instrucciones finales. Madara tosió violentamente 2 veces y dio la orden débilmente. Durante el último medio mes, bajo su guía, Obito había caído en la oscuridad y abrazado plenamente el plan del Ojo de la Luna. Madara también le había enseñado todas las técnicas secretas que había aprendido en la vida y que eran compatibles con Obito. Ahora, solo esperaba pronunciar sus últimas palabras antes de morir. Sí, mi señor. La estrategia de la aldea oculta de la niebla ha fracasado. El Mizukage se retiró a la aldea con graves heridas y murió poco después. Los 7 espadachines ninja de la niebla fueron asesinados por Uchiha Shinji, y todas sus espadas cayeron en manos de Konoha. La aldea de Konoha ha conseguido la victoria en una sola batalla. La fricción entre las naciones se ha reducido al mínimo. Ante la fuerza arrepentida mostrada por Shinji de Konoha, incluso la aldea de la nube oculta actúa con extrema moderación. Ya han comenzado a circular informes de un inminente alto el fuego entre las grandes naciones. ¿Qué? ¿Uchiha? ¿Quién es Shinji? Tan pronto como Black Zetsu terminó de hablar, el rostro de Uchiha Obito se volvió tan oscuro como el fondo de una olla y su voz era escalofriantemente fría. ¿Eh? ¿Uchiha Shinji? Él es exactamente el Shinji en el que estás pensando. No hace mucho, fue aceptado por el clan Uchiha y se convirtió oficialmente en miembro. Se dice que despertó el Sharingan de los 3 tomos durante la batalla donde mató a los 7 espadachines ninja. Zetsu Negro reflexionó por un momento y explicó pacientemente. Crujido, crujido. De repente, Obito presionó los puños con tanta fuerza que crujieron, y un aura violenta se extendió inmediatamente por la cámara secreta. Ya es suficiente, Obito. ¿Y qué pasa si es un Uchiha? En el momento en que me traicionaron, su destino ya estaba sellado. Cualquier resistencia que amenace el plan Ojo de la Luna será eliminada, incluso si son los Uchiha. Madara le recordó a Obito con voz profunda. Sin embargo, mientras hablaba, chasqueaba la lengua en secreto en su corazón. Se consideró un buen juez de personajes, pero tuvo que admitir que esta vez había juzgado mal. ¿Acabarás con los 7 espadachines ninja tú solo? A sus ojos, los 7 espadachines ninja de la niebla no eran más que una simple gentuza. Creía que, si Minato Namikaze estuviera vivo, podría haber logrado la misma hazaña usando la técnica del dios del trueno volador. ¿Pero qué representaba despertar con un Sharingan de 3 tomoe? En aquel entonces, sus propios ojos solo habían despertado con un solo tomoe. Comparado con un Uchiha salvaje como Shinji, que comenzó con 3, se sintió un fracaso. Sé lo que hay que hacer. Ya que he decidido apoyar tu plan, tengo al menos esta fortaleza mental. El frío en la habitación secreta desapareció inmediatamente cuando Obito soltó una leve risita y habló con indiferencia. Muy bien. Ya has comenzado a poseer las cualidades que un superior debe tener. Uchiha Madara se mostró satisfecho y finalmente dijo. Aunque por ahora no hay rival para Shinji, creo que en un futuro próximo descubrirás todos sus secretos. Entonces, todo cambiará. Ahora te confío mi carta de triunfo más importante. Espero que puedas despejar los obstáculos para tus aviones futuros. El 3 colas, Isobu, ya ha sido hipnotizado por mi poder ocular. Antes de que se disipe, debes imitarlo. Cómo usarlo es cosa tuya. La ubicación es... En cuanto a los secretos del Rinnegan, la tierra de la lluvia, Nagato. Si no puedes usarlo, entonces deberás reconsiderar el uso del Rinnegan como creas conveniente. Todo debe priorizar el plan Ojo de la Luna. Kurama, el de 9 colas, fue mi bestia invocada. Mi sello de invocación aún permanece oculto en su interior. Sin embargo, las reservas de chakra del clan Uzumaki superan con creces las de la gente común, y sus técnicas de sellado son poderosas.
El poder supresor inherente del Jinchuriki sobre la bestia de cola es demasiado absoluto. Pero si el Jinchuriki resulta gravemente herido, el 9 colas, al ser la bestia de cola más difícil de controlar, aún tiene una oportunidad. La voz ronca y envejecida de Uchiha Madara resonó en la habitación secreta. Su discurso se volvió más lento e intermitente hasta que se detuvo abruptamente justo cuando mencionaba información sobre los Jinchuriki de Konoha. Obito miró conmocionado, solo para descubrir que Uchiha Madara ya había exhalado su último aliento. Ese cuerpo envejecido, que ya estaba al borde de la muerte, pareció desgastarse en ese instante, convirtiéndose en polvo al caer. No te preocupes, es solo una técnica secreta de liberación de la tierra. Para una reunión más perfecta la próxima vez, el señor Madara lo ha preparado todo. Ahora necesito recoger sus restos para evitar complicaciones. Zetsunegro avanzó solo y reunió en toda la arcilla que Madara había convertido en un pergamino. Una vez que todo estuvo listo, miró a Uchiha Obito con ojos penetrantes. ¿Cómo planeas manejar al tres colas? ¿Qué opinas? Obito miró a Zetsunegro con una mirada igualmente escrutadora. Ahora que Madara había desaparecido, aunque el hombre que tenía delante seguía afirmando representar la voluntad de Madara, el asombro en su corazón ya había comenzado a desvanecerse. Por otro lado, algo llamado ambición comenzó a brotar lentamente. Yo. G. Ante la extraña mirada de Obito, Zetsunegro sonrió con desdén y habló lentamente. La aldea de la niebla oculta se encuentra actualmente en una situación desfavorable, con más de la mitad de su poder de combate de alto nivel perdido. Es la oportunidad perfecta para el parasitismo. Con los guerreros que desafiaron a la muerte que Lord Madara reunión, si también controlamos a los Jinchuriki de la niebla oculta, creo que se convertirá en nuestro refugio más seguro en el futuro. ¿Parasitismo? ¿Jinchuriki? Obito repitió el plan de Zetsunegro en voz baja, comprendiendo instantáneamente su significado. Tienes toda la razón. Llévame allí ahora. Sígueme. En la base en penumbra, ambos conspiraban como lobos. En los primeros momentos tras la partida de Madara, ya habían comenzado a colaborar con fluidez y unificaron su plan inicial. Parasitar la aldea oculta de la niebla, el tiempo pasó volando como un semental blanco al pasar por una grieta. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la primavera y florecieron las flores. La guerra estancada que involucraba a las 5 grandes naciones llegó lentamente a su fin. En ese momento, las desventajas de Konoha, siendo un partido que había resistido todas las guerras, comenzaron a manifestarse. Aunque los métodos que Shinji y Orochimaru emplearon contra la aldea oculta de la niebla mantenían a las demás aldeas atemorizadas por el gran poder de combate de Konoha, el crecimiento de la nueva generación, las posteriores defensas fronterizas y las negociaciones requerían una enorme cantidad de personal. El Hokage, Hiruzen Sarutobi, estaba abrumado de trabajo. Quien hablara primero sobre el fin de la guerra inevitablemente estaría en desventaja en el tratado de paz. Sin embargo, la situación actual de Konoha lo obligó a incluir ciertos temas en la agenda. ¿Cómo está, Fugaku? Shinji se ha estado llevando bastante bien con los miembros del clan Uchiha últimamente, ¿no es así? En la oficina del Hokage, Hiruzen Sarutobi dejó su trabajo y comenzó a recibir a Fugaku, quien había venido a informar. Está bien. Fugaku sonoro torpemente, con el ceño fruncido formando la letra Ryo. Hiruzen Sarutobi lo vio y sonriendo para sus adentros. Cuanto más moderaba Shinji y mantenía al clan Uchiha a distancia, más aliviado se sentía. Además, Shinji le había informado de las pequeñas maquinaciones de Danzo, lo que lo hacía cada vez más satisfecho con sus acciones. Sin embargo, aunque era feliz por dentro, aún debía guardar las apariencias. La actitud de Shisui hacia él también había sido bastante respetuosa desde que se unió a Lambu, muy al estilo de Uchiha Kagami en su época. Esto le hacía sentir que si Konoha podía descansar y recuperarse un tiempo, aún se podía lograr mucho. Fugaku, ¿necesitas que hable otra vez con Shinji? Hiruzen Sarutobi preguntó tentativamente. No, eso no será necesario. Fugaku negó con la cabeza repetidamente, luego entregó el pergamino de inteligencia y se levantó para irse. Si aún no podía lograr que Shinji se comprometiera por completo después de que Hiruzen Sarutobi ya había declarado su posición, entonces su papel como jefe del clan Uchiha sería demasiado patético. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Era por la tarde, y Fugaku había tomado un raro momento para regresar a casa, pero su expresión preocupada hizo que Mikoto frunciera el ceño.
Sí. Shinji sigue reaccionando a mudarse al complejo Uchiha. Cuanto más se prolongue esto, peor será para la unidad. Los miembros del clan seguramente tendrán quejas contra él, y me temo que para entonces, inevitablemente, surgirán problemas. Fugaku suspiró suavemente y dijo. De hecho, la razón por la que estaba tan desesperado por conquistar a Shinji también se debía a algunos motivos ocultos. En primer lugar, como jefe del clan Uchiha y un fuerte contendiente para el cuarto Hokage en el futuro, no había muchos miembros del clan bajo su mando que pudieran considerarse verdaderos talentos. Se decía que el clan Uchiha tenía un nivel Jonin promedio, pero eso era absurdo. Si de verdad fueran tan poderosos, el arrogante Uchiha habría derribado la casa del clan Hyuga hace mucho tiempo tras oírlos proclamar el clan más fuerte. En última instancia, se trataba de un desequilibrio en el poder de combate. Tras entregar a Shisui al tercer Hokage, sintió aún más la urgencia. Marido, entonces, ¿debería ir a preguntarle a Kusina? Después de todo, como la esposa del amo de Shinji, si ella está dispuesta a hablar, el efecto seguramente no será menor que el de Hiruzen Sarutobi. Mikoto frunció sus labios rojos y sugirió. Mejor no. No es bueno molestar a Kusina. Después de todo, esto es un asunto del clan. No estaría bien ir a mendigarle a un forastero. Fugaku tenía ese tipo de personalidad indecisa. Aparentemente serio y rígido, pero en realidad vacilante en su carácter. Mikoto solo pudo sacudir la cabeza con impotencia al escuchar esto, pero en su corazón, secretamente decidió hacer su parte por la familia. Por la tarde, después de despedir a Fugaku, Mikoto llegó a la puerta de Kusina con gran impaciencia. En ese momento, la residencia de Kusina seguía siendo la heredada de Uzumaki Mito. Estaba rodeado por la roca Hokage y junto al santuario Uzumaki, con un ambiente muy elegante. Mikoto estaba a punto de llamar a la puerta cuando de repente oyó una carcajada agradable desde el interior. La risa era claramente la voz de Kusina, solo que el tono era algo delicado, juguetón, e incluso tenía un toque de niña malcriada. Mikoto no pudo evitar quedarse atónita, y la mano derecha que había levantado bajó lentamente el corazón de Mikoto. Fisgonear y espiar siempre son los comportamientos que mejor revelan el lado oscuro del corazón. Desde que notó la anormalidad de Kusina la última vez, se había propuesto en secreto atrapar a la persona que pudiera desarrollar a Kusina. No esperaba tener la oportunidad justo ahora. Los hermosos ojos de Mikoto recorrieron el lugar. Tras comprobar que todo estaba tranquilo y no había nadie, saltó ágilmente al jardín delantero. Antes de casarse con Fugaku, ella también era una excelente Uchiha. Jonin. Aunque no había entrenado durante mucho tiempo, su figura se mantenía impecable, sin rastro de grasa. Cuando sus esbeltas piernas rozaron ligeramente la hierba del patio, su suelta túnica Uchiha se desplomó un instante después, revelando sin querer su vientre plano y sus glúteos bien formados. Dime, ¿qué debemos hacer cuando llegue el momento de casarnos en el futuro? ¿Todos lo saben? Justo cuando Mikoto se inclinó para escuchar, oyó una noticia explosiva desde el interior de la habitación. Seguía siendo el tono encantador y seductor de Kusina, que se notaba lleno de coquetería con solo escucharlo. Está bien. Pase lo que pase, tú eres lo más importante. Se escucha la voz de un hombre. Le sonaba un poco familiar, pero no recordaba quién era. Luego se oyeron unos extraños chasquidos. Aunque Mikoto no vio la escena, al instante imaginó un escenario picante que la hizo sonrojar. Sin saberlo, su corazón, encerrado durante tanto tiempo, también, más despacio. MMMHMM. Mikoto. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Esto está empezando a plena luz del día? La mente de Mikoto quedó en blanco por un instante. Entonces el ruido se hizo más fuerte. El melodioso canto de Kusina era como un suave sollozo, como si estuviera jugando al póker. Mikoto permaneció allí aturdida, apoyándose gradualmente contra la pared como si le hubieran vaciado el alma, deslizándose lentamente hasta desplomarse en el suelo. Liberación de aceite chakra se condensaba incontrolablemente, como si hubiera recuperado el refinamiento de chakra que había descuidado durante años. El tiempo pareció congelarse. El canto intermitente de Kusina seguía llenándole los oídos, y Mikoto quedó completamente atónita. ¿Es esto Anmai? Sin saber cuánto tiempo había pasado, el melodioso canto de Kusina se detuvo por un buen rato antes de que Mikoto volviera a subir lentamente.
Justo cuando estaba a punto de salir a toda prisa, no esperaba que la puerta se abriera automáticamente. ¿Eh? Mikoto? ¿Por qué estás aquí? Kusina se sobresaltó y no pudo evitar apretarse la corta bata que envolvía su cuerpo. Afortunadamente, Shinji ya se había ido en ese momento, y ella era la única en la habitación, lo que redujo la preocupación en su corazón. Sin embargo, el campo de batalla que no había tenido tiempo de limpiar después del baño la hacía estar bastante alerta. Ya no debería oler, ¿verdad? ¿Ha pasado tanto tiempo? Después de sopesarlo y considerar que Mikoto era su mejor amiga y que la conocía bien, Kusina sintió que era necesario darle la bienvenida a Mikoto a la casa para hospedarla. Te llamé hace un rato y no obtuve respuesta. Como temía que te hubiera pasado algo, me tomé la libertad de... El bonito rostro de Mikoto estaba sonrojado mientras tartamudeaba, y mientras hablaba, discretamente pisó una mancha húmeda en el suelo. Ah, ay. Acabo de despertarme de una siesta y estaba bañando. No te oí. Lo siento. Te hice preocupar. Entra y siéntate. Kusina entró en pánico interiormente al escuchar esto, sus grandes ojos se movieron a su alrededor. Afortunadamente, ella también era una mujer ingeniosa y de inmediato se le ocurrió una excusa que pensó que era perfecta. Kusina parecía serena, pero no sabía que los ojos de Mikoto detrás de ella se habían vuelto extremadamente extraños. ¿Baño? ¿Siesta? Claramente era como jugar al póker a plena luz del día. Era demasiado emocionante y poco convencional. Mikoto se consideró bien informada, pero nunca se atrevió a imaginar que Kusina, una chica tan tranquila y de buen comportamiento, se volvería así. Ella reprimió el impulso de preguntar quién era ese hombre y se sentó lentamente en el futón de la sala de estar, observando los alrededores. Una mirada bastó para descubrir muchas anomalías que alimentaban su imaginación. Por ejemplo, el arco en la pared con un toque artístico, o el tenue aroma a chakra en el aire, y en el suelo, le daba vergüenza mirar y se cubrió el rostro ardiendo en silencio. Si no hubiera percibido todo de antemano y entrado con ideas preconcebidas, quizás realmente habría creído la explicación de Kusina. Pero ahora que lo sabía, no había vuelta atrás. El ambiente en la sala pareció despertar de nuevo la inquietud en su corazón. Cada vez sentía más curiosidad por saber qué clase de hombre podía hacer que una mujer como Kusina estuviera dispuesta a entregarse tan completamente, y parecía que ese hombre tenía más que solo a Kusina. Esto era demasiado explosivo. Mikoto. ¿Qué pasa? Tu cara se ve un poco rara. ¿Tienes fiebre? Kusina trajo una taza de té y la dejó, mirando de repente las mejillas de Mikoto con preocupación. ¿Ah? ¿Fiebre? No lo creo. Yo, estoy un poco cansado de correr aquí. Sabe que hace mucho que no hago ejercicio. La cara de Mikoto mostró vergüenza mientras explicaba. Oh, entonces debes tener algo que hablar conmigo, ¿verdad? Kusina no sospechó nada y preguntó casualmente después de sentarse. Ah, ah. Cierto, en realidad, vine porque tengo algo que preguntarte. Mikoto tomó un sorbo de té y calmó sus emociones antes de declarar su propósito. Adelante. No hay necesidad de ser tan formal conmigo. Kusina acababa de ser nutrida, y su corazón se encontraba en un estado de extremo placer y satisfacción. No dudó en aceptar la petición de su mejor amiga, tomándose la responsabilidad. Quiero pedirte que me ayudes a persuadir a Shinji. ¿Shinji? Kusina se estremeció instintivamente al escuchar el nombre de Shinji, sus ojos involuntariamente miraron a Mikoto, preguntándose si había descubierto algo. Afortunadamente, la expresión de Mikoto era normal, y después de procesar el significado de las palabras, su ansiedad se desvaneció lentamente. ¿Quieres decir que Shinji tiene un problema con regresar al clan Uchiha? Al ver la cara preocupada de Mikoto, Kusina continuó preguntando. Es más que un simple problema. Shinji tocó a Uchiha Teka la última vez y todavía está en el hospital. Shinji es la figura más importante de la generación más joven de la aldea. Es capaz, y como no creció dentro del clan Uchiha, los miembros del clan están preocupados de que su fuerte personalidad traiga cambios al clan. También conoces la personalidad de Fugaku. Se guarda todo. Para un joven talentoso y prestigioso como Shinji, es natural que quiera que vuelva a sus raíces. Como líder del clan, ha estado muy preocupado estos últimos 2 días, así que quería pedirte ayuda en privado.
Después de todo, técnicamente eres la esposa de su amo. Debería escuchar lo que tienes que decir, ¿no? Mikoto y Shinji aún no habían pasado tiempo juntos en privado. La única vez fue cuando Shinji estuvo hospitalizado, y ella acompañó a Uchiha Shisui a visitarlo en nombre de Fugaku. Haciendo el recuento, solo habían intercambiado unas pocas frases, por lo que no era de extrañar que no reconociera la voz de Shinji. Sin embargo, las mejillas de Kusina se calentaron al escuchar la petición de Mikoto, y su expresión se volvió algo inquieta. ¿La esposa del amo? Más que eso, ¿no? Pensando en cómo Shinji también usó este título para expresar su afecto único por ella durante su intercambio de ninjutsu, su cuerpo no pudo evitar sentir un ligero hormigueo, como si la mano de Shinji acabara de acariciarla.